El 24 de junio de 2023, este hombre estuvo en todas las noticias. Evgeny Prigozhin era el líder de una milicia privada que había estado luchando junto al ejército ruso en Ucrania. El problema, sin embargo, el 24 de junio, era que iba en la dirección equivocada. Esa mañana sus tropas asaltaron la sede militar rusa en la ciudad de Rostov. Para esa tarde estaba liderando a sus tropas hacia la capital rusa, Moscú, y en el camino explicaba por qué. Esta es la traducción. Somos 25.000 y marchamos para descubrir por qué hay anarquía en el país. Aquellos que quieran pueden unirse a nosotros. Tenemos que poner fin a esta tontería. Prigozhin se convirtió de repente en la amenaza más seria que el presidente ruso Vladimir Putin había enfrentado jamás. La verdadera sorpresa, sin embargo, fue de dónde provenía. Esta era una amenaza que venía desde dentro de casa. Este era alguien cercano a él, en el que confiaba y que realmente era considerado un aliado político durante más de 20 años. Putin había construido una pared aparentemente impenetrable de policía secreta, agencias de inteligencia y grupos militares a su alrededor, y la usó para eliminar a cualquiera que desafiara su poder. Eso fue hasta que uno de ellos amenazó con derribarlo todo. Entonces, ¿quiénes son los que mantienen a Putin en el poder y por qué uno de ellos se rebeló? El Comité de Seguridad del Estado fue el notorio servicio de inteligencia de la Unión Soviética y es donde comienza toda esta historia. La KGB estaba formada por cientos de miles de agentes cuya misión era espiar tanto en países extranjeros como dentro de la Unión Soviética. Monitoreaba a disidentes soviéticos, organizaciones mediáticas e incluso miembros del Partido Comunista gobernante, todo en servicio de un objetivo principal: mantener en el poder a los principales líderes de la Unión Soviética. La KGB incluso espiaba al ejército, el otro componente de fuerza mayor que mantiene a estos líderes en el poder al hacer que la KGB y el ejército compitan entre sí. Los líderes soviéticos se mantuvieron en control durante muchos años hasta que las cosas se desmoronaron cuando la Unión Soviética se derrumbó. La KGB también lo hizo y el nuevo presidente ruso, Boris Yeltsin, la dividió en grupos más pequeños con diferentes funciones. Algunos debían proteger a Rusia de amenazas internas, algunos espiaban a otros países, algunos custodiaban al presidente y otros se encargaban de cosas como vigilar las fronteras, escuchar comunicaciones electrónicas y cuidar de lugares subterráneos secretos en Rusia. Estos eran los servicios de seguridad en Rusia en la década de 1990. No estaban funcionando bien y nuevos grupos estaban surgiendo como políticos que luchaban entre sí y empresarios muy ricos llamados oligarcas. Todo esto sucedió mientras el poder de Yeltsin se debilitaba justo en medio de todo lo que venía. Un joven Vladimir Putin estaba en el lugar correcto en el momento correcto. En la década de 1980, Putin trabajó como oficial de la KGB en Alemania Oriental. Luego, en los años 90, pasó de ser un trabajador gubernamental común a ser el jefe del FSK, que más tarde se convirtió en el FSB. Después de eso, se convirtió en el jefe del Consejo de Seguridad de Rusia, donde trabajó con todos los servicios de seguridad en Rusia. Luego se convirtió en el principal asistente de Yeltsin y cuando Yeltsin renunció repetidamente, eligió a Putin, que tenía entonces 47 años, para ocupar su lugar de inmediato. Putin en ese entonces comenzó a reunir más poder y lo hizo recurriendo a las personas que conocía y en las que confiaba. El FSB era muy parecido al antiguo KGB e incluso trabajaba en el mismo edificio que solía usar la KGB. Poco después de convertirse en presidente, Putin hizo que el FSB le informara directamente y les dio aún más responsabilidades y los hizo hacerse cargo de otros servicios de seguridad. Luego les dijo que arrestaran a personas ricas que no mostraran lealtad hacia él y que investigaran a los políticos que estuvieran en su contra. El FSB también inventó acusaciones falsas contra muchas personas que defendían los derechos humanos, periodistas y aquellos que no estaban de acuerdo con el gobierno. Así es como Putin obtuvo mucho poder a principios de la década de los 2000. También fortaleció los otros servicios de seguridad y agregó una nueva capa al gobierno junto con el ejército y el Gran Ministerio Interior, el MVD.
Putin atrajo a miles de espías, policías y soldados a su lado y juntos actuaron como ladrillos fuertes en un muro que impedía que alguien los desafiara. Las personas que trabajaban en estos servicios, tanto pasados como presentes, se llamaron los Siloviki, y Putin escogió a algunos de ellos para ser sus consejeros más cercanos. También eligió a algunos políticos y líderes militares de confianza. Este grupo de personas de confianza obtuvo poder y riquezas de Putin, pero a cambio tenían que ser completamente leales a él. Los miembros importantes de este grupo que habían trabajado con Putin incluso antes de que fuera presidente incluían a Nikolai Petrovich, quien trabajó con Putin en la KGB en los años 70, y Alexander Bortnikov, quien dirigía el FSB, y también Sergei Nisin, quien dirigía el SVR. Ambos trabajaron con Putin en la década de los 90. Dado que obtuvieron sus empleos de Putin, ayudaron a mantener el muro de los servicios de seguridad y el ejército firmemente del lado de Putin mientras continuaban eliminando a cualquiera que pudiera desafiar su poder hasta la década de 2010. Con todos sus desafíos derrotados, las únicas facciones que quedaron que hipotéticamente podrían amenazar su poder estaban en este muro. Primero, Putin les dio a los servicios de seguridad trabajos similares. Por ejemplo, el SVR, FSB y el ejército tienen grupos que espían a otros países, y Putin creó un nuevo grupo responsable de mantenerlo a salvo, un trabajo que solía pertenecer al FSO y a la MVD. Hizo que estos servicios compitieran por obtener su aprobación. Putin también hizo que se espiaran entre sí, al igual que en la antigua Unión Soviética. Hay muchos agentes del FSB dentro del ejército, y a veces los agentes del FSB incluso arrestan a otros agentes del FSB, y Putin a menudo se deshace de personas que trabajan en estos servicios si alguien parece demasiado ansioso por obtener poder. Los reemplaza con alguien que represente menos amenaza y sea más leal. Incluso sus consejeros más cercanos en el círculo interno no están a salvo de estar despedidos. El plan de Putin era hacer que los servicios y las personas de su círculo íntimo compitieran entre sí, para que si alguno de ellos intentara ir en su contra, los demás lo detendrían. Por lo tanto, no fue sorprendente cuando Putin permitió la formación de un nuevo grupo, Wagner, que es como un ejército privado y apareció alrededor de 2014. Aunque fuera contrario a la ley rusa, Putin lo encontró muy útil para sus planes en el extranjero. Wagner ayudó al ejército ruso a tomar el control de Ucrania en 2014 y a luchar en Siria a partir de 2015. Wagner también trabajó en muchos otros países que le importaban a Rusia. La persona a cargo de Wagner se llamaba Yevhen Pagan. Era un empresario que dirigía varias empresas, incluida una que cocinaba alimentos para el Kremlin, donde Putin lo notó. Entonces, Putin hizo que el grupo de Pagan, Wagner, trabajara junto al ejército ruso y por un tiempo parecían cooperar bien. Pero las cosas cambiaron cuando Putin cometió un gran error durante la invasión de Ucrania. El ejército ruso no lo hizo muy bien. Pudieron capturar Kiev, la capital, y después de unos meses solo controlaban partes del este y el sur de Ucrania. Para Putin, estos fracasos fueron un gran problema. Podía hacer que sus consejeros más cercanos dudaran de sus habilidades y aumentaran las posibilidades de que alguno de ellos intentara derrocarlo. Así que Putin se aferró a su plan y tomó algunas medidas. Arrestó a líderes del FSB por dar información incorrecta antes de la invasión. También se deshizo de más de 100 miembros de la Guardia Nacional, incluido el segundo mando, y despidió a varios generales militares. Pero para Pagan esto resultó ser una buena noticia. Comenzó reclutando hombres de las cárceles rusas y enviándolos al frente en batallas clave en Ucrania, especialmente en una ciudad llamada Bakhmut. Se dice que Wagner usó métodos muy duros y muchos soldados resultaron muertos o heridos, pero el 20 de mayo de 2023 lograron capturar Bakhmut. El éxito de Wagner significó que se acercó más al ejército ruso y también llevó a Pagan al círculo interno de Putin. Desde allí criticó abiertamente a los líderes militares.
Pagan comenzó a decir cosas en público que nadie más en Rusia se atrevía a decir. Sorprendentemente, Putin no intervino para detenerlo porque la disputa realmente lo terminó por ayudar. Jugó a Pagan y a sus líderes militares uno contra otro. Así estaban demasiado ocupados peleando entre ellos para desafiarlo directamente. Putin permitió que la disputa empeorara. Luego, en junio de 2023, los líderes militares de Putin contraatacaron diciendo que ellos tomarían el control de las tropas de Wagner. Esto cortó a Pagan de lo que lo hizo rico y le dio acceso a Putin. Así que el 23 de junio de 2023, para mantenerse con vida, Pagan se rebeló. Sus fuerzas se dirigieron hacia Moscú y Pagan dijo que solo quería remover a los líderes militares de Rusia, pero Putin tuvo que salir en televisión y llamar a Pagan traidor. Fue la primera vez que la gente vio que Putin no tenía control total. Fue un gran problema porque Pagan era alguien en quien Putin confiaba mucho y le permitió hacer mucho durante mucho tiempo. Esta sorpresa hizo que la situación fuera aún más importante. Justo antes de llegar a Moscú, Pagan se rindió, pero su rebelión mostró un problema mayor para Putin. Su muro de servicios de seguridad no parecía detener la insurrección de Pagan y muchos líderes militares y de seguridad de alto rango no estaban disponibles. Teníamos pruebas de que algunos de los servicios de inteligencia sabían que Pagan estaba planeando algo, pero no estaba claro por qué no se tomaron medidas para detener realmente el avance antes de que pudiera comenzar. Este muro ha defendido con éxito a Putin de desafíos externos durante años, pero no parecía totalmente dispuesto a detener uno que venía desde adentro. Es una señal de que el control de Putin sobre el poder podría ser más débil que nunca. Igualmente sospechoso es que Putin no haya purgado los servicios de seguridad por su inacción, y según informes se ha reunido repetidamente con Pagan y Wagner desde su insurrección. Eso significa que, por el momento, la guerra en Ucrania continuará ejerciendo presión sobre el liderazgo de Putin, pero su muro de protección permanece sin cambios. La repentina rebelión de Pagan no solo sorprendió al gobierno ruso, sino que también llamó la atención de personas en toda Rusia y en todo el mundo. Muchos en Rusia comenzaron a cuestionar la fortaleza del liderazgo de Putin en las redes sociales y en algunos informes de noticias. La gente hablaba sobre lo sorprendidos que estaban de que alguien tan cercano a Putin pudiera volverse en su contra. Este evento también hizo que otros países observaran más de cerca a Rusia, preguntándose cómo afectaría las acciones de Rusia en Ucrania y sus relaciones con otras naciones. Lo que suceda a continuación en Rusia podría cambiar muchas cosas, no solo dentro del país, sino en todo el mundo de la política y el poder. Gracias por vernos y recuerda suscribirte, crack bursátil.